El día de hoy estamos con una hermana de nuestra iglesia en este espacio de testimonio. En todo tiene su tiempo. Hermana de nuestra iglesia que ya hace varios años que conoce al Señor y Dios utilizó a su propio hijo para que venga a los pies del Señor, nuestro hermano Gabriel Vázquez, quien ya partió a la presencia del Señor hace unos años. Hermana Gladys, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias también a usted, hermano, por la invitación. Que Dios le bendiga y a todos los que nos están escuchando también, que sean bendecidos. Gracias, hermana. ¿Usted hace cuántos años más o menos que conoce al Señor? 14 años. ¿14 años? Sí, ¿Ya? 14 años. Una buena cantidad de años que ya conoció al Señor. Usted me decía que fue por medio de su hijo y también en una circunstancia muy difícil de su vida. Estaba usted con un dolor, con una depresión, con rabia también. Sí. ¿Cómo fue eso? Fue una mezcla de muchas cosas. Estaba la familia ya deteriorada, todo el matrimonio. ¿Su matrimonio? Claro, exacto. ¿Ese tiempo que edad tenía Gabriel? Su hijo, que Dios utilizó para, más o menos, tendría sus 20 años, menos. Más o menos, sí, sus 20 años, sí. Más o menos esa edad. Recuerdo muy exacto, pero más o menos estaba joven. ¿Y usted estaba pasando aquí una situación difícil? Sí, muy, pero muy... ¿Conflicto matrimonial? Sí, conflicto, sí, violencia, mucho dolor. Usted me decía que sin conocer a Dios, usted se había llenado de odio, de rabia. Así es. ¿Cómo funciona una mujer con todas estas cosas dentro? Es muy difícil. Muy difícil, un tema que sin Cristo ahora me doy cuenta que muchas veces, bueno, intenté ya no seguir viviendo incluso. Sí. Yo creo que... ¿Quitarse la vida? Exactamente, sí. De hecho lo intenté más de una vez, incluso a los 13 años. ¿Cómo llega a Cristo a su vida? ¿Cómo conoce usted a Dios entonces? Por medio de mi hijo también. ¿Ya? Gabriel. Sí. Y de pequeña nosotros, mis hermanos, nos llevaban a la iglesia evangélica. Ya. Sí, fuimos a escuela dominical, pero yo como era la menor, era muy pequeñita. Ya, yo lo único que recuerdo, hermano, que pintaba solamente. Ya. Yo pintaba, porque era muy chiquitita. Mi hermana mayor la recuerda, ella recuerda todo. ¿Y el momento hace 14 años, cómo fue? ¿Cómo llegó? Ese momento fue el momento más maravilloso, a pesar que costó. ¿Le hicieron alguna invitación a la iglesia? Mi hijo. Su hijo. Sí. ¿Cómo le invitó? Es que él ya venía de antes, ¿Ya? venía desde antes, de pequeño, con sus amigos. Él lo trajo y... O sea, yo le pregunto Claro. cómo le invitó. Alguien puede decir invitándola, pero lo que pasa es que para venir a la iglesia Claro. es muy difícil. Sí. Entonces muchas veces nosotros utilizamos ciertas estrategias. ¿Qué hizo Gabriel? Lo primero que hizo fue empezarme a decir de que él estaba haciendo obras. Obras de teatro. Obras de teatro, mire. aquí en la iglesia. Y por ahí me conquistó y yo... Él hacía personajes. Hacía personajes, exacto. Yo me acuerdo que como él era alto, usaba barba, Sí. siempre hacía de Jesús. Hacía de Jesús. Ah, y por ahí Por ahí él tuvo esa estrategia y me invitó. Y Oiga, accedí. ¿Y cómo fue cuando llegó aquí a la iglesia? Usted me decía que como que le impactó la estructura, la forma de orar. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, las 2 primeras veces que vine con mi hijo fue para hablar con el pastor Emilio. Ya. No fue día de culto. Ya. Las 2 primeras veces no era día de culto. Aquí estaba todo vacío, era diferente la iglesia, más chica, y la oficina estaba por atrás. Ya. Ahí a la entrada a la puerta estaba la oficina. Y entramos incluso las 2 primeras veces, vinimos con mi esposo. Ya. Darío. Mire. Sí. ¿Y qué le impactó de la iglesia? Lo encontré todo lindo, pero al mismo tiempo cuando oraban me asustaba un poco. Se asustaba cuando oraban. ¿Por qué? ¿Oraban fuerte? Sí. Ya. Y eso usted no lo había vivido, no lo había experimentado. No lo había experimentado nunca. Entonces igual uno como que se asusta un poco. Claro, es extraño eso. Claro. Y mi hijo siempre, él como la familia, él siempre se preocupó por la familia. Mire, hermana, Era muy importante. ¿desde ahí usted empieza a venir a la iglesia? Sí. Me traía de repente mi hijo los días, me invitaba los jueves. De repente no predicaba siempre el pastor. Ya. Eran hermanos, hermanas Que predicaban en la semana. Sí. Pero yo sentía que cada predicación ¿Le hablaba? me hablaba. Sí. O sea, Dios me estuvo preparando por mucho tiempo. Mi hermana Gladys, todos nosotros los cristianos tenemos
recuerdo cuando fue el momento preciso, cuando por primera vez sentimos la presencia de Dios. Todo nos pasó. Así es. ¿Podría usted contarnos cómo fue esa experiencia en su caso? Sí, fue un día domingo, nunca voy a olvidar Domingo. ese día. Fue el día que mi vida cambió, pero totalmente. Como dice la Biblia, nueva criatura. Llegué ese día domingo, me senté por el lado de atrás, la iglesia era chica. El pastor ese día estaba orando, predicando el pastor Adán, recuerdo. Y yo no le tomé mucha atención a la palabra, la verdad que no, estaba como distraída, miraba al resto de las personas. Y me asustaba un poquito cuando lloraban, levantaban sus manos. Y eso a mí oraban fuerte. ¿Y eso a usted le causaba extrañeza? Sí. Usted me decía y vergüenza. Y Yo sentía vergüenza. Sí, yo decía, ¿por qué? Yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? No, ¿cómo lo voy a hacer? No ¿Así puedo. que levantar sus manos? Levantar las manos, no podía. Yo decía, no podía Usted hacer. me decía que le causaba extrañeza que lloraban. Sí, lloraban. Yo sentía que lloraban, los veía que lloraban y yo no sabía por qué motivo lloraban. ¿Usted creía que estaban tristes? Sí, yo pensaba que era eso. Sí. Después usted por sí misma se dio cuenta que no era tristeza, era alegría. Era el gozo del Señor. Oiga, bueno, ese día usted no le toma mucho en cuenta a la predicación. No. ¿Pero qué es lo que sucede? Termina de predicar el pastor, se empiezan a ir los hermanos, yo veo que se empiezan a retirar y quedé como sola sentada atrás y veo a alguien ahí conocido adelante y me vine más adelante. Y mientras yo venía andando adelante, el Espíritu, yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero había tomado el control ya de mi vida y me trajo prácticamente corriendo. Me senté al lado. ¿Usted sentía que corría? Yo era igual como si corriera, pero yo sabía que venía caminando. Pero ¿Usted era- no se controlaba? No, porque Que el Espíritu Santo era la el traía. Espíritu Santo me traía, no era por mi fuerza. ¿Y la llevó hasta adelante de donde estaba sentada? Sí. A la parte del altar. Primero me sentó ahí y yo escuché que la hermana dijo hay que orar. Yo escuché la voz muy clara y en eso escucho la voz, una voz que jamás había escuchado en mi vida. Y a través de la boca del pastor Adán dijo, mujer, te he estado llamando y no me has escuchado. Y yo ahí fue en el momento que llegué al altar, no me di ni cuenta cómo llegué y el Espíritu me puso de rodillas, caí de rodillas al suelo. No era mi fuerza. ¿Cómo impacta eso en su interior? ¿Porque algo sobrenatural? Fue tremendo. Sí, hay personas que estaban ese día y que lo recuerdan. Que fue, pero algo muy grande lo que hizo Dios. ¿Y usted mientras estaba de rodillas seguía sintiendo la presencia del Señor? Sí, yo vi una luz, ya no veía a los hermanos, no veía a nadie. Era la luz que yo veía y sentía que me estaban llenando de amor. Yo sentía mucho amor en mi corazón. Ese era el sentimiento que sentía usted, que le invadía, que la Sí, inundaba. y paz, sentía mucha paz, mucho esa paz que yo no la conocía tampoco. No conocía ese amor, ni conocía esa paz. Para mí fue nuevo. Oiga, y eso de que usted estaba llena de odio, Sí. de rabia, de resentimiento, pero de ese momento eso se fue. Cuando me paré del suelo yo ya no odiaba. No odiaba. Fue instantáneo. Mire, Eso que hizo el Señor ese día fue instantáneo. Yo ya no tenía odio. Ya se había ido el odio. Y al mirar yo me paré del suelo y lo único que repetía, no lo merezco, no lo merezco. Y las hermanas que me abrazaban me decían, sí lo merece, hermana, sí lo merece. Y La yo- consolaban. Me consolaban y yo lloraba. ¿cuál fue la reacción de su hijo Gabriel? Feliz, contento él, porque él estaba orando, él derramó muchas lágrimas por mí. Él lo único que quería que su mamá llegara al Señor. Me decía que era muy importante. Y yo lo entendí después cuando mi hijo partió. Sanó Dios su corazón en ese momento. Hermana, me gustaría que usted nos pudiera contar el momento cuando parte Gabriel. Un momento muy doloroso, quizás para alguien que no tiene a Cristo es un trauma tremendo perder a un hijo. Pero usted me contaba que en el momento de él partir, usted, bueno, estuvo en todo su proceso de enfermedad que él tuvo, pero el momento preciso cuando él partió, usted me contaba que usted le tenía puesto su manito en el corazón. Sí.
Estaba agonizando. Estaba agonizando. ¿Y cuál era su sentimiento en ese momento? ¿Qué le decía usted a Dios? ¿Qué le decía a Él? Yo le decía al Señor, le daba gracias. Solamente yo, el Espíritu, yo sentí que me estaba diciendo, me había fortalecido mucho el Señor. Yo solamente decía, gracias Señor por el hijo que me prestaste. Gracias Señor por el hijo que que me prestaste. ¿Usted lo sentía así, que Sí. Dios le había prestado el hijo? Sí, en ese instante lo entendí. A pesar que hay un dolor, ¿cierto? Sí, sí. Hay una angustia, una amargura. Pero tremendo. Pero a pesar de eso, Dios me fortaleció mucho. Y solamente agradecía a Dios por el hijo. Porque si a lo mejor mi vida habría sido totalmente diferente. Mientras todavía latía el corazón de Gabriel, ¿usted sentía que él le escuchaba? Sí, ¿Y qué le decía? yo sentía que él me estaba escuchando. ¿Usted La qué le palabra decía? de Dios, yo lo creo. Que él escuchó cada palabra. ¿Qué le decía usted? Yo le decía que lo amaba mucho. Y que era un hasta pronto. No era un adiós. Era solamente un hasta pronto, que pronto nos íbamos a volver a encontrar. ¿Usted le dijo eso? Sí, se lo dije. Y yo sé que lo escuchó. Qué fuerte es saber que Dios, bueno, un momento difícil, pero usted, Dios le había preparado ya. Sí. yo ¿Se pienso sintió que preparada? Sí, sí. Porque recuerdo que me paré de ahí y yo sabía que ya era su cuerpo solamente. Al pararme del suelo. Usted le dijo, ya nos volveremos a encontrar. Así. Esa es la esperanza. Así, esa es la Existe. esperanza que tenemos los hijos de Dios. Así Anhela ese momento, es. Lo ansío. como todos los cristianos anhelamos ese momento de partir a la presencia de Dios. Siempre nosotros, nuestras conversaciones, nuestras oraciones, siempre me animó mucho en las cosas de Dios. Siempre hablábamos. Él Pero le animó. Sí, me animó siempre. Sí. Me grababa. ¿Usted siente que Dios le prestó ese hijo para que usted conozca a Dios? Sí, Mm. sí, puedo decir. ¿A qué edad partió Gabriel? A los 35 años. 35 años. ¿Hace cuántos años atrás? 3 años y medio van a ser. 3 años y medio. Sí, él falleció el 18 de mayo del 2016. Qué lindo recuerdo tenemos de Gabriel. Un joven entusiasta, un joven muy colaborador. Bueno, siempre que las personas parten pareciera que son todas buenas, pero en el caso de él, que nosotros lo conocimos, que trabajamos, siempre fue muy voluntarioso aquí en la casa de Dios, con los pastores, con los hermanos. Siempre tuvo una voluntad increíble. Tenemos ese recuerdo. Ahora, bueno, usted, como todos nosotros, esperamos vernos con los muchos de los hermanos que ya han partido antes que nosotros, nos llevan la delantera. Amén. Sí. Hermana Gladys, le doy las gracias por haber estado con nosotros en Todo Tiene Su Tiempo y habernos podido contar parte de su historia, cómo conoció al Señor, cómo fue también Gabriel, su hijo, que ya partió, y cómo Dios la fortaleció en esos momentos difíciles. Le agradecemos. Gracias, hermano, muchas gracias. Yo soy la más agradecida por el testimonio que es importante para otras personas también, que quizás piensan que ya no hay esperanza. Y hay una esperanza. Sí. Hay una eternidad con Cristo. Qué lindo. Gracias, hermana. Muchas gracias por haber estado en Todo Tiene Su Tiempo y habernos contado esto. Yo me emociono, porque igual tengo un lindo recuerdo de mi hermano y saber esas cosas tan íntimas y tan impactantes. Amén. Gracias, hermana, que el Señor le bendiga y gracias por haber estado con nosotros en Todo Tiene Su Tiempo. Gracias. Señor le bendiga. Amén. Amén.